Hola, hola, este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. ¿Cómo están ustedes, querida familia? Le habla con mucho cariño y con mucho respeto el pastor Juan Córdoba, y yo sirvo a la Iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York. Me da mucho gusto saludarle. Si algún día usted viaja a la ciudad de Nueva York, nosotros estamos ubicados en el condado del Bronx. Un hermoso grupo de hermanos, servimos juntos al Señor y espero que usted, si viaja aquí, será bien recibido para que compartamos un poco juntos y nos gocemos en la abundancia y gracia del Señor Jesucristo. Continuamos pues con nuestro curso de capacitación ministerial que estamos teniendo semanalmente. En el día de hoy, pues, continuamos con nuestro curso, el gobierno de la iglesia local. Ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Ese es el curso, el gobierno de la iglesia local. En el día de hoy estaremos tomando el tema, creo que el tema clase número 10, si mal no recuerdo, y el tema de hoy es la carga del ministerio. La carga del ministerio. Esa clase la estaremos viendo a través de 3 puntos principales para los hermanos que, como yo, me gusta escribir y tomar notas. Así que mi corazón está dispuesto a Dios. Cantaré salmos, esta es mi gloria. Que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para que cuando veamos lo del mundo por nuestros 5 sentidos, digamos, esto no, la gloria del Señor sí, porque lo que vemos, las cosas invisibles de Él, su eterno poder, se hacen claramente visibles por las cosas creadas. Las cosas creadas son una ventana, o podríamos decir millones de ventanas, que Dios muestra como un destello de esa gloria. Yo tengo aquí a mi derecha dos hermosas plantas, y esas plantas me hablan de la gloria de Dios, declaran su gloria, declaran su sabiduría, su color, su follaje, sus hojas, la textura, etc. Oremos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, quiero darte a ti la gloria, la honra y la alabanza por darme el alto privilegio de poder compartir las inescrutables riquezas de Jesucristo. Gracias, muchas gracias, Padre, pidiéndote tu ayuda en este día, tu sabiduría, tu entendimiento para poder compartir esta clase. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, continuamos pues con nuestro curso de capacitación ministerial, y le decía que este curso, esta clase, la estaremos viendo a través de 3 puntos principales. El tema es la carga del ministerio. La carga del ministerio. Esa expresión carga, the burden of the Lord, en inglés, la carga del Señor. O los profetas decían, yo siento un celo vivo de parte de Jehová. La carga viene siendo ese sentido de responsabilidad que uno tiene carga. Uno dice, yo tengo carga por esta parte del ministerio, yo tengo carga por este ministerio, yo tengo carga por un hermano. A veces mi esposa usa esa expresión, tengo carga. Yo entiendo perfectamente lo que ella dice, un hermano que lo ve, que no se congrega, que está pasando por pruebas, por enfermedades, entonces sentimos carga. Entonces, esta clase le decía que la estaremos viendo a través de 3 puntos principales. El primero es llevando la carga. Llevando la carga. ¿Quién es que lleva la carga del misterio? Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo es el centro
la circunferencia y el ápice de absolutamente todo lo que Dios hace. Tuvo a Jesucristo como el centro. Así como el centro, el universo tiene el Sol y todos los planetas, el sistema planetario gira alrededor del Sol. Cristo es el Sol de justicia, ese es el centro. Cuando el Padre habla de su Hijo, y si Él le delegó edificar su iglesia, entonces, ¿quién es en realidad que lleva la carga del ministerio? Vamos a verlo. Le invito a que abra su Biblia conmigo al libro de Isaías, en el capítulo 9 del libro de Isaías. Ahí vamos, es el punto de partida. Isaías capítulo 9. Isaías es un profeta en el libro de Isaías que profetizó 700 siglos antes de Cristo, y que tuvo un ministerio por aproximadamente 50 años durante 4 diferentes reyes. Se dice que Isaías era familiar del rey Uzías, se dice, y era muy cercano como profeta de Dios, consejero del rey, estadista, prolífico escritor del libro de Isaías, que tiene 66 capítulos, y él vio cosas extraordinarias, masivas cosas con relación al Mesías. Él vio la crucifixión, él vio su nacimiento, él vio, pero absolutamente, básicamente, todo lo que nosotros leemos en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él pudo verlo y escribió de él. Aquí en el capítulo 9, él habla del nacimiento del Mesías. El nacimiento del Mesías. Capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces habla de que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, y sobre el reino dispondrá y confirmará en juicio, etcétera, etcétera. Entonces, dice aquí que en Isaías 9:6 que el principado será sobre su hombro. Usted lo ve ahí. Y el principado sobre su hombro. Quiero que capte lo que estamos hablando. Es importante que cuando usted escuche algo, comience a ejercer su sentido. Y estamos hablando de la carga del ministerio. Y habla de los hombros del Mesías. ¿Qué es lo que hace alguien cuando lleva una carga muy pesada? ¿Qué es lo que hace? Usualmente los hombros es el lugar de más fuerza cuando uno está cargando algo. Si usted se pone, por ejemplo, las mujeres, una cartera, ¿verdad? Algo que pesa, usualmente en el hombro. Yo uso, por ejemplo, algunos maletines, algunas cosas, bultos. Aquí tengo uno aquí al lado. Y el hombro. Los hombros. Entonces dice aquí que este hijo, el Mesías, que nos es dado, el principado será sobre su hombro. Entonces él es aquel que edifica la iglesia. Nadie, ni todos los pastores juntos del mundo pueden sentir el peso de la carga que Cristo lleva por su iglesia. Él ama a su iglesia. Dios te bendiga, hermana Angie. Él ama a su iglesia. Entonces, la carga, estamos hablando, la carga del ministerio. La carga del ministerio. Es una expresión que aparece en la Biblia, es bíblico.
Aquí habla de que el principado será sobre su hombro. Sobre su hombro. Usted, por ejemplo, usted observa que cuando hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, el primer sumo sacerdote, ¿qué usted nota? Que tenía una hombrera y tenía 12 piedras con los 12 nombres de la tribu de Israel. ¿Qué significa eso, hermano? En los hombros. Que él llevaba, como el sumo sacerdote, llevaba la carga del pueblo. De tal manera que cuando él ministraba, él llevaba esa carga y la llevaba. Y, por ejemplo, el día de expiación, una vez al año, él entraba al lugar santísimo. Entonces él con la vestidura sagrada y también en el pectoral, es decir, llevaba a Israel. ¿Me entiende? Israel lo llevaba en su corazón y en la sombrera. Todo tiene un significado, hermano. No podemos leer la Biblia, mirar cosas en la Biblia y quedarnos sin entendimiento. Tenemos que discernir, querida familia. Tenemos que aprender. Tenemos que dedicarnos a entender las cosas que están en la Biblia. Entonces a veces uno le pregunto, hermano, ¿qué significa eso? Y nada, porque es que no estudian, sencillamente. No todos. Entonces es importante que uno dedique tiempo, se dedica tiempo para poder estudiar. Entonces vamos ahora aquí a Marcos capítulo 10. Aquí viene Marcos capítulo 10. ¿Quién es en realidad el que sirve? ¿Quién es verdaderamente el grande o el que sirve? En el reino de Dios no es el que manda. Hay líderes que les gusta mandar. Pero ese no es el fin. El fin es servir. El siervo sirve. El siervo es aquel que sirve. Dice aquí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Qué será lo que quieren estos dos discípulos? Y él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Están buscando gloria, están buscando honor. Y el Señor le dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo como yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Qué se refiere a eso, hermano? Lo acabamos de leer. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que ellos están pidiendo gloria y es no, ustedes van a beber sufrimiento. Yo voy a tomar la copa. El Padre me preparó una copa. Esa es la copa de yo morir para redimir un pueblo. Es la copa del sufrimiento, la cruz, la ignominia, ser maltratado, vituperado. Y ellos están buscando lugares de privilegio. Nosotros, como siervos y siervos de Dios, también somos llamados a llevar la copa del sufrimiento. Ellos querían sentarse a la derecha y a la izquierda. Ellos querían que, si se sienta a la derecha y a la izquierda, significa que yo tenía un lugar de privilegio. Pero no, el Señor dijo: no, ustedes van a beber la copa del sufrimiento y van a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Lo cual significa que el Señor estaba llamando a sus discípulos a sufrimiento, no a los lugares de privilegio. ¿Me explico? Entonces, y le dice, pero sentarse a la derecha o a la izquierda, eso no es mío darlo, sino a aquello para quien está preparado. En otras palabras, ya el lugar está ocupado. Habrá alguien, en definitiva, habrá alguien
que se siente a la derecha, a la izquierda. Es solamente especulación mía. Yo pienso que será un siervo del Antiguo Testamento y un siervo del Nuevo Testamento. Una opinión simplemente. Alguien dice que está preparado ya. Ya ese lugar está ocupado. Entonces los demás se enojaron contra Jacobo y Juan. Hermano, ¿por qué se enojaron? ¿Por qué usted cree que ellos se enojaron, los demás discípulos? Porque ellos querían lo mismo. Simple y llanamente, ellos querían lo mismo, aunque no lo habían articulado. Entonces, el asunto del gobierno de la iglesia es el que sirve. Somos llamados a ser siervos del Señor, sierva del Señor. Aquí en Juan capítulo 13, en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, si me acompañan por favor, Juan capítulo 13, para ir directamente, 13:12, dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? En los tiempos bíblicos no habían, las carreteras no estaban pavimentadas como en el día de hoy. Usted recuerda, bueno, si usted vivía en los campos, cuando yo iba a los campos, no había naturalmente ningún tipo de carretera. Cuando llegaba al campo donde estaban las casas, y los zapatos se me llevaban de lodo y las sandalias, lo que sea. Y usualmente tenía que quitármela. A veces yo lo que llevaba era 2 pares de zapatos, tenis y eso, porque sabía que era. Entonces, a veces me ofrecían lavarme los pies porque yo era un muchacho. Y a veces me lo lavaba la abuela mía o alguien, un siervo que había ahí personas. Entonces los siervos en los tiempos bíblicos, ellos tenían agua y un lebrillo o una ponchera, una palangana, como dicen los puertorriqueños. Estaba ahí preparada. Entonces cuando usted llegaba con los tierras, las sandalias completamente llenas de lodo, el siervo le atendía. Eso era una cortesía, eso era una práctica. Ahora el Señor, que es el más grande, el eterno, un acto de condescendencia, y Él les lava los pies a los discípulos. Qué cosa tan extraordinaria es eso, hermano. A veces leemos la Biblia y como que nada, pero eso es una cosa grande, que el Señor condescienda y les lave los pies a los discípulos. Entonces le pregunta, ¿sabe lo que yo le he hecho a ustedes? Entonces ustedes me llaman a mi maestro y decir bien, yo soy el maestro. Pues si yo soy el maestro y le he lavado vuestros pies, ¿cuánto más vosotros haréis lo mismo? En otras palabras, si yo soy el Señor, el maestro, el líder, el que gobierna, como dice Isaías 9, entonces yo he condescendido de esa manera. Entonces Él nos está diciendo que nosotros debemos servirnos el uno para con el otro. El uno para con el otro. Debemos servirnos. Dice aquí, también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Lavaros los pies. Hay iglesias que practican esto y lo hacen. Es bíblico, yo no critico a quien lo haga y tampoco critico a los que no lo hagan. Porque más que lavar los pies literalmente, el punto es condescender, servir a una persona. Y nosotros tenemos siempre oportunidad de cada uno de nosotros de servir. Cada uno en una iglesia local tenemos múltiples necesidades, pero no solamente en una iglesia local. Cuando no estamos en la iglesia local. Es un asunto de servir, de ayudar. Servimos primeramente a la familia de la fe. Pero si una persona que no conoce a Cristo, uno tiene que ser cortés. Uno tiene que mostrar su cortesía, ese deseo de servir. Entonces dice, yo le he dado ejemplo para que sigáis mi pisada. Entonces ahora, todo esto tiene que ver con llevando la carga. No pierdas de vista el tema. No estamos en el tema. Llevando la carga, llevando la carga. ¿Cómo es que se lleva la carga?
¿Cómo que se lleva la carga? La carga del ministerio, la carga del servicio, otra palabra. Bueno, el principal está sobre su hombro, él la lleva. El gobernante es el que sirve. El gobernante es el que sirve. En otras palabras, cada uno de nosotros, digamos, lo que está en el liderazgo de una iglesia local es para servir, es para ayudar. Pero en ese sentido, todo creyente debe compartir la carga, debe compartir la carga. Cuando usted anda con una persona y usted tiene algo que pesa, ¿qué usted hace? Déjame ayudarte. ¿Verdad? Si es una maleta, trata de cogerlo entre los dos para que compartir la carga. No quedarse con los brazos cruzados y que otra persona solamente lleva. O si la persona lleva dos artículos en la mano, uno toma un artículo con el fin de poder ayudarle. Eso tiene que ver con el ministerio. Aquí en Juan capítulo 10, vemos ahí en Juan 10, entonces, dice aquí en Juan 10 que, el Evangelio de San Juan capítulo 10, en el versículo 18, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que es voluntario. Nadie me la quita, yo la pongo. Yo he tomado mi vida, escucha, voluntariamente. La entrego. El Padre le da el mandamiento, pero Él toma la iniciativa de obedecer y ofrecer. Así mismo es el servicio. A veces yo he tenido la experiencia, y esto todos los pastores, dicen, en esta iglesia no se hace tal cosa. En esta iglesia no. Entonces, hermano, si usted cree que hay una necesidad en una congregación, ¿por qué usted no toma la iniciativa de hacerlo? Yo le dije eso a una persona una vez. Hermano Juan, aquí hay ministerio en la cárcel. Digo, no, hermano. Yo sí he participado en el ministerio de la cárcel. Yo también hasta saqué documentos para ser capellán y todo esto. Entonces, bueno, usted, sí, hermano, ok, entonces, hermana, mire, entonces, ok. Usted tiene la vista buena de mi persona, ok. Dígame, trace un plan de trabajo, dónde va a ir, con orden, nada lo loco. No, yo no quiero una cosa de lo loco, voy a ir, no. Eso es, usted tiene que pedir permiso, tiene que hacer las cosas, un protocolo que hay que hacer. Y después, entonces yo sería el primero que le acompañaría. Yo recuerdo que tratamos de ir al hospital de veteranos que está cerca de la iglesia y no nos dieron entrada porque ya habían personas. Entonces yo no podía simplemente ir y entrar a los salones que el Espíritu me dijo, esto no es así, hay leyes, hermano. Usted me está entendiendo, pero sí hay posibilidad de hacerlo. Antes no era así, antes uno podía llevar. Pero el punto, lo que yo quiero recalcar es que cuando usted ve una necesidad, usted no tiene que, usted simplemente trata de suplirla. Dejo eso con ustedes. Entonces, ¿qué hemos visto sobre el primer punto? Bueno, llevando la carga, que el principado está sobre los hombres del Mesías, que el gobernante es el que sirve, y que la insistencia del servicio es lavar los pies, no que te los laven a ti. Es tú tomar la iniciativa de servir, no que te sirvan a ti, y que es voluntario. Vamos al segundo punto principal que tiene que ver con sobrellevando la carga. Sobrellevando la carga. Entonces Cristo lleva, el primero que lleva la carga del ministerio, la carga del servicio, porque es su iglesia, ¿no es cierto? Es su iglesia. Entonces, cuando nosotros leemos, he sentido, particularmente en el Antiguo Testamento, uno escucha esta expresión. Yo he sentido vivo celo por Jehová. Eso significa que tiene una carga de parte de Dios. Por ejemplo, Pablo cuando vio en el areópago a esa gente dado a la idolatría,
Su espíritu se enardeció y sintió carga por esa gente que estaba en la idolatría. ¿Y qué hizo él? Déjame orar. No, él fue y le predicó a Jesucristo. Decir que yo tengo carga por algo no es suficiente. Hay que tomar una iniciativa. Una iniciativa. Por ejemplo, bueno, yo tengo carga por la gente pobre. Bueno, tome la iniciativa. ¿De qué manera? Usted no puede suplir la necesidad de todos los pobres. Ni en 4 cuadras de su casa. Pero usted puede tomar la iniciativa para ayudar a un pobre. Digamos, a 2 pobres. Por ejemplo, en los campos, que a mí me gustan mucho los campos en cualquier parte del mundo, que hay pobres. Por ejemplo, para mí sería más eficiente, y lo hicimos cuando fuimos a viajes misioneros, fuimos a los pobres, deliberadamente fuimos a los pobres, lugares bien pobres, y le llevamos, no solamente le predicamos la palabra, oramos con ellos, le llevamos una funda de comida, algún tipo de ayuda para ellos. Yo veía lo que hacía muchos años, yo no veía en la República Dominicana niños caminando descalzos y con el estómago inflado. A veces esos niños están enfermos. O sea, como dice Cristo, los pobres siempre están. Si tú le quieres hacer el bien al pobre, tú no tienes que ir muy lejos. No tienes que ir muy, pero muy lejos, ¿verdad? A veces en la iglesia nosotros íbamos a lugares, todos los que están ahora en la iglesia no están ahí. Oh, hermano, eso se ha hecho, hermano. Sí, hermano, sí. Hay muchas cosas que la gente dice que no sí, se ha hecho, hermano. No asuma nada, pregunte, sí. Afuera, el Bowery, a llevarle abrigo, cosas. Pero uno no puede verdaderamente a todos. Se llevó provisión, fuimos sus hermanos. Y el corazón a uno se le desgarra al ver la situación. Entonces, vamos al segundo punto que viene siendo sobrellevando la carga. Sobrellevando la carga. Vamos aquí a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, sobrellevar. Para poder entenderlo, el Señor, ya hemos dicho que el primero que lleva la carga del ministerio, que el padre del ego, es su iglesia. Es su iglesia. La carga de un hogar principalmente debe llevar el hombre, ¿verdad? La carga, la responsabilidad. Hace falta esto, hay que hacer esto, hay que suplir. Y claro, sobrelleva la carga el resto de la familia, la señora, la esposa, los hijos adultos, para trabajar en conjunto. Pero no le podemos dejar la carga solamente a una persona. ¿Me doy a entender? No podemos pensar que en una casa la mujer esté limpiando todo y tenga hijas adolescentes y esté sentada con el teléfono o perdiendo tiempo. ¿Ustedes me entienden? Entonces es importante que así sea. Entonces, dice aquí en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. ¿De qué manera? Esto es algo que es un lenguaje que nosotros desconocemos. Porque de qué manera, poniéndome un yugo, yo voy a tener descanso y refrigerio. Bueno, eso es lo que el Señor dice. Dice aquí. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Usted está entendiendo? Estamos sobrellevando. Llevad mi yugo sobre vosotros. La carga. Porque un yugo es una carga. ¿Usted entiende? Un yugo que se lo pones a los animales en el cuello para poder arar. Eso pesa. Pero usted nota que a veces tiran uno solo. Usualmente yo lo he visto en los campos de mi país. Me gusta ver ese trabajo con el arado. Y a veces tienen a otro, le están dando un entrenamiento. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y hallaré descanso. Porque dice, aprended de mí,
aprended de mí, ¿qué cosa? Que soy manso. Aprendan de la mansedumbre y humilde de corazón. Su mansedumbre y su humildad. El ejemplo por excelencia es nuestro Señor. Y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, cuando nosotros, el Señor nos quiere enseñar, familia, que cuando nosotros queremos, a veces nos sobrecargamos, tú no puedes hacer todo en una congregación. Usted quiere hacer demasiadas cosas a la vez. No, no, no. Haga una con excelencia y luego proceda. Entonces, claro, cuando a veces en el liderazgo se le delega a personas y las personas no son responsables, entonces uno siente sentido de responsabilidad porque eso se tiene que hacer, ¿verdad? En un trabajo, digamos, a nosotros nos delegan. En mi trabajo me delegaban responsabilidad. Yo sabía exactamente lo que yo tenía que hacer. Yo venía temprano, era el primero que llegaba, porque tenía que llegar más temprano. Ponía todas las máquinas, todo, prendía todas las luces de la oficina, entonces comenzaba a hacer mi trabajo. Una hora antes, como una hora antes de los demás. Entonces, yo hacía mi trabajo, yo sabía. Cuando necesitaba ayuda, entonces otro empleado le pedía, por favor, tú me puedes ayudar con esto, estoy atrasado, y viceversa. ¿Usted me entiende, hermano? Sobrellevar la carga, ayudar a otros, ayudar a otros. Es importante eso. En 1 Corintios, capítulo 9, el apóstol Pablo, hay un principio muy importante. 1 Corintios, capítulo 9. Usted sabe que los tengan en mente eso de la carga. El buey llevando la carga. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 9, Pablo está hablando del ministerio y de cómo él iba y predicaba y él traían colaboradores juntamente con él. Entonces, Pablo está amonestando a la iglesia de Corinto porque ellos estaban procediendo muy mal. Venían otras personas a las congregaciones y ellos les suplían sus necesidades. No le aliviaban la carga. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, él dice, ¿acaso solamente Bernabé y yo no tenemos el derecho de no trabajar para dedicarnos a las obras? O sea, entonces él dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? ¿Qué significa eso? ¿Entendemos lo que leemos? Si un buey está trillando, el buey que está trillando no se le pone un bozal. Él está trabajando y por lo tanto él puede ser recompensado comiendo mientras está trabajando. La necesidad del buey, el buey no se puede poner ahí a trabajar desde por la mañana hasta las 5 de la tarde y el buey con un bozal no puede comer. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, lo que está diciendo es que el ministro, que el obrero, es digno de su salario. Y él lo dice. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Eso es algo grande. Está haciendo, ¿cómo es? Pablo está sembrando lo espiritual. Ahora mismo en esta clase yo estoy sembrando lo espiritual. Sembrando lo espiritual. En el ministerio sembramos lo espiritual.
Entonces, es poca cosa que yo hago a veces tantas cosas que son sandeces. Porque yo siempre lo digo, los creyentes siempre están hablando y hablan porque no estudian la Biblia, simple y llanamente. O sea, ellos esperan, por ejemplo, digamos, se da una conferencia en un lugar, para dar un ejemplo, y se dice que van a colectar una donación. A mí me gusta más que digan una donación, no un precio. Oh, no, el evangelio es gratis, el evangelio por gracia, ya viene con el versículo, por gracia recibiste. Ajá, entonces, ¿por qué no me lee este versículo? Que el obrero es digno de su salario, que quien siembra lo espiritual tiene derecho a cosechar. Entonces, yo digo, entonces el local que se alquiló es gratis, la transportación que se usaron es gratis, el expositor que vino a veces toma un avión, es gratis, o sea, él no le cobran nada. Entonces, ¿cómo usted quiere que sea gratis? Lo que pasa es que a veces hay mucha tacañería en el pueblo de Dios. Dígame usted si hay creyentes que ni diezman nada en la congregación, no colaboran. ¿Entiende, hermano? Hermano Córdoba sabe de eso, sí. Ese hermano sabe lo que está diciendo. Personas que no hay manera que entiendan el compromiso que tienen. Ay, hermano, la iglesia no tiene fondos, se cerró. Usted es parte del problema, ¿verdad? Ok, entonces en 1 Timoteo capítulo 5, 1 Timoteo capítulo 5, Timoteo capítulo 5, repite, pues la escritura dice, no pondrás bozal la buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Lo repite, está reiterando lo mismo. ¿Qué significa eso? Proveyendo alimento. Que el que siembra la palabra, tú estás proveyendo alimento para aliviarle la carga. Vamos a entender, hermano. Porque sería cargoso para un ministro que vaya a un lugar y no tenga un lugar donde él se vaya a quedar. O sea, ellos esperan que el ministro vaya a buscar un hotel. O sea, le provee para él su estadía en ese lugar. ¿Usted entiende, hermano? Usted tiene que tener todo, usted tiene que tener todo su pendiente. Decirle después que termine el hermano, oh hermano, el mensaje está bueno, muchas gracias. Y el hermano se va y el hermano tuvo que hacer gasto. Es un gran pecado delante de Dios cuando una persona procede de esa manera. No solamente eso. Entonces, en 1 Tesalonicenses, mire la manera de Pablo. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice, porque nuestra exhortación no procede del error, ni de impureza, ni de por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Porque no usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. No lo hicimos, encubrimos avaricia, lo estamos haciendo para ganar algo material. Ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Eso está claro. Nosotros podíamos serle carga a ustedes. Ustedes son responsables de sostenernos, de ayudarnos, porque somos apóstoles de Cristo que le llevamos la palabra. Ellos no lo hacemos. Antes fuimos tiernos entre vosotros,
como la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Mire esto. Versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregar no solo el Evangelio de Dios, sino también vuestras vidas, porque habéis llegado a ser muy amados. Mire, hermano, el amor, el desinterés de este siervo por hacer las cosas. La iglesia podía llevar la carga. Aparentemente esa iglesia no quería hacerlo, la de Corinto. Pablo dice, ustedes podemos hacerle carga a ustedes, porque somos apóstoles de Jesucristo. Estaría completamente bien. ¿Por qué? Porque no pondrás vos a la buey que trilla. Trillar es trabajar en el ministerio. Todos los años que un pastor está trabajando, está trillando, décadas trillando, sembrando, dedicando horas y horas y horas y horas y horas para traerle la palabra. Vamos ahora, se me olvidó ponerle el bosquejo, ustedes me disculpan. Ese es el bosquejo del punto número 1. ¿Okay? Y este es el bosquejo del punto número 2. ¿Okay? Sobrellevando la carga. Sobrellevando la carga. Lleva mi yugo. El buey que trilla. Proveyendo alimento. Proveyendo alimento. ¿Usted está entendiendo? Proveyendo alimento al buey que trilla o al obrero que trabaja en la obra para que él no tenga esa carga. Yo he conocido pastores, escuchen esto, que después de la iglesia le dice que lo van a sostener para que él se dedique a la obra. No son fieles. No son fieles con sus diezmos y sus ofrendas. No hay suficientes recursos. Entonces él ha tenido que irse a buscar trabajo. Qué vergüenza. Por algo monetario, pudiendo acá los hermanos. Cuando una persona no se desprende de su dinero para la obra de Dios, hermano, es mucho que desear. Hay mucho que decir de una persona que para desprenderse de algo que sabe él que es para la obra de Dios. Vamos ahora llevando la carga, sobrellevando la carga, compartiendo la carga. Compartiendo la carga. Bastante extenso, pero todo está en Éxodo y en Número. Aquí hay algo que pasa muy, pero muy desapercibido. Aquí en Éxodo, en el capítulo 18 del libro de Éxodo, compartiendo la carga, no sé si lo pueden ver. Éxodo capítulo 18. Yo quiero que usted vea esto acá. Para esto, que el Señor nos dé discernimiento para poder captar esto. Moisés era un hombre casado con la hija de Jetro, una de las hijas de Jetro. Entonces, él estaba en un lugar, venía la gente, oían los casos, y Moisés, con la sabiduría de Dios, pero recuerden, eran miles y miles y miles y miles y miles y miles de personas. Aproximadamente 2 millones salieron de esto. Entonces, no fue Dios que le habló a Moisés, sino Jetro. Jetro viene en el capítulo
En el capítulo 18 del libro de Éxodo, versículo 13, dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. O sea que venía la gente y él juzgaba un pleito, un conflicto, ¿entiendes? Entonces, viendo el suegro de Moisés, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, no es esto que hacéis tú con el pueblo. ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti, desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Bueno, el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y entre el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Magnífico, ¿verdad? Vienen a mí, un gran consejero como Moisés. Él conoce la Torah, conoce las escrituras, y le dice, esto es lo que tiene que hacer basado en lo que dice las escrituras. Magnífico. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerá del todo tú y también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti. Eso es cierto. No podrás hacerlo tú solo. Eso es cierto. Ahora, oye ahora mi voz, dice Jetro a Moisés. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Y le dice, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseñas a ellos las ordenanzas y sus leyes y muéstrale el camino por donde debe andar y lo que han de hacer. Y le dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 100 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviará la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hiciere, y Dios te lo mandare, note, hasta ahora Dios no se lo ha mandado. Yo creo que usted entienda esto. Es importante que esto se entienda. Porque yo he oído esto, yo lo he leído en el libro de liderazgo. Esto acá. Pero espere, porque esto es importante. Y le dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerse, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Oiga esto, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre Israel y los puso por jefes sobre pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaba al pueblo en todo el tiempo el asunto difícil. O sea, es un plan muy hermoso, muy estratégico, porque lo voy a hacer, dar un entrenamiento. Entonces, a uno sobre 1000, sobre 100 y sobre 10. Entonces, si hay un problema un poquito muy complicado, que ellos no podían resolver, entonces venían a ti y tú lo resolvías. Bien.
Primeramente, ¿qué está mal de todo esto? Es la voz del hombre. Fue su siervo, fue Jetro que le dijo eso. Segundo, está aquí instinto de preservación propia. Tú te vas a deshacer. ¿Será cierto que cuando Dios le delega a un siervo una responsabilidad para sobrellevar la carga, que usted se va a deshacer? Esto de más de 30 años, yo le confieso que han venido tiempos sumamente difíciles, de aflicción, de prueba, de todo. Entonces, pero hasta ahora el Señor me tiene en pie y yo le doy a Él todo el crédito. ¿Será cierto que se va a deshacer? ¿Que Dios te va a decir algo que haga como Moisés y que tú te vas a deshacer como alude Jetro? La enseñanza del hombre, versículos 19 y 20. La lógica sin la aprobación divina. Usted entiende, lógica sin... Eso es lógico. Esto es lógico. Yo trabajé en una compañía que cuando yo comencé a trabajar, había en ese piso más de 5,000 empleados, solamente en ese edificio. Y en total había, y se divide así. Está el jefe de ingeniería, y habían ahí, creo que habían como aproximadamente, quizás habían 500 personas. Y luego de esas 500 personas, entonces había otro que regía a los ingenieros eléctricos, otros los ingenieros mecánicos, otros los ingenieros estructurales. Y luego estaban los que apoyábamos nosotros, con otro tipo de trabajo, apoyando a ellos. Esos son normas. ¿Ok? Ahora, vamos a ver lo mismo cuando es Dios que lo dirige. Vamos ahora a ver lo mismo de sobrellevar la carga, pero cuando es por el Espíritu de Dios. Vamos aquí a Números, capítulo 11 del libro de Números. Recuerde, ya Moisés había comenzado a hacerlo. ¿Ok? Comenzó a hacerlo. En Números, capítulo 11, versículo 11. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que ha puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Pero yo creía que ya eso se había resuelto con el consejo de Jetro. Aparentemente no. Yo creo que cuidadosamente tengo que verlo. Y dice el versículo 12, dice Moisés: concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la cría a la mamá, y a la tierra a la cual juraste a tus padres. Ellos querían carne, ¿entiendes? Ellos estaban criticando. Ellos se quejaban porque querían pescado, pepino, melones, puerro, cebolla y ajo. Las 6 provisiones de Egipto. Y en Deuteronomio 8:8 están las 7 provisiones de la tierra de Canaán. El hombre siempre apeteciendo lo que no es completo, lo que es símbolo del hombre. Y le dice, entonces le dice en el versículo 13, primeramente vemos cómo se lleva la carga debidamente por el Espíritu de Dios, debidamente por el Espíritu de Dios, no por el consejo del hombre, como en el caso de Jetro.
Veamos cuidadosamente. Número 1, él se siente sobrecargado. Número 2, él dice, yo no puedo nutrir a este pueblo. Yo no puedo darle a este pueblo que no tengo. Número 3, él está preocupado. ¿De dónde conseguiré yo para darle comida a este pueblo? Ellos querían carne. Número 4, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Yo prefiero morir que yo llevar esta carga, esta angustia con este pueblo. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal, voy a completamente a desfallecer. Ahora mire esto. Entonces dijo Jehová a Moisés, reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son de ancianos del pueblo, sus principales, tráela a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. ¿Cuál es la diferencia entre lo de Jetro y esto que está aquí? Que fue Jetro que le dijo a Moisés que hiciera eso. Nunca Dios, Jetro dijo, si Dios te lo ordena, no, Dios no se lo ordenó. Aquí Dios se lo ordena. Y le dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo. Oiga esto, aquí viene, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿Cuál es la diferencia? Que eso no pasó en Éxodo 18. Dios no habló, Dios no convocó la reunión y tampoco Dios tomó, ¿entiende?, la carga que él tenía. Y tomó ese espíritu de él, lo traspasó a los 70, sintieron la carga, vamos a ayudarla. A veces la iglesia no entiende, es que no entiende. Uno tiene una carga por algo, cierta cosa, y los hermanos se quedan como nada, porque hasta que el Espíritu de Dios no obre y ponga carga, se quedan como nada. Entonces ahí, esos varones, el Espíritu de Dios fue que habló aquí. En el otro incidente fue el hombre. El hombre es que habla, Jetro. Es que dice, aquí es el Espíritu de Dios. Usted ve la diferencia. Yo espero que usted vea la diferencia. A veces hay tan poco discernimiento que yo he visto libros de liderazgo diciendo que lo que Jetro hizo, eso estuvo muy bien. Oh, eso estuvo muy bien. No estuvo bien. O sea, lógicamente está bien. Estratégicamente está bien, pero Dios no lo había ordenado. Esto está mal. Es cuando Dios da la orden, es cuando Dios dice, porque lo que se necesitaba era que Dios tomara del espíritu que estaba en Moisés, que es el espíritu de Dios, y lo traspolara, lo pasase a ellos y con el mismo sentir. ¿Está entendiendo? El espíritu de Dios ahora estaba con esos 70, van a sentir la carga, la delicadeza para tratar. Bien, dejo eso aquí y concluimos con Juan 6. Juan 6 trata una vez más de la alimentación de los 5,000. Había una gran necesidad aquí en Éxodo. El número, ellos estaban cansados del maná que Dios les daba, querían carne, querían matar a Moisés, el Señor intervino. Aquí el Señor multiplica los panes y los peces, 5 panes y 2 peces, recuerda, ¿verdad?
Entonces, mira lo que dice aquí. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué desesperación! Este gentío y no hay comida. Felipe, ¿qué va a hacer? Mire esto, versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor sabe lo que va a hacer. Nosotros no sabemos en muchas ocasiones lo que vamos a hacer. El Señor sí sabe lo que va a hacer. Porque, o sea, al decir el Señor sabía lo que había a hacer, había 5,000 si contamos a los niños. Imposible, humanamente hablando, imposible. Ni en un restaurante que hubiese por ahí podían ellos decir, prepara comida para tanta gente. El Señor sabía lo que iba a hacer. Entonces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi familia, hasta aquí llegamos en esta clase de hoy. Mañana nos reencontramos, Dios mediante. Comparte el contenido de esta clase. Hasta muy pronto. Dios lo bendiga.